Muy buenas tardes a todos quienes prontamente van a ver esta entrevista, este video especial para Horizonte Socialista. El día de hoy estamos y contamos con la participación de Ricardo Núñez Muñoz, quien amablemente accedió a esta entrevista. Muy buenas tardes, compañero. ¿Cómo estás, Monserrat? Gusto saludar. Un saludo muy especial para ti y para todos los compañeros de la juventud. Muchas gracias. Sí, aquí, bueno, bastante motivados y alegres por lo que ha resultado este proyecto Horizonte Socialista. Si algunos no lo saben, quienes prontamente puedan ver este video, somos un grupo de dos personas, somos un par de militantes, Diego Alonso y quien les habla, Montserrat Lorca. Generamos este espacio de conversación, de diálogo, de entrevistas en torno al socialismo, pero principalmente enfocado en el mundo joven. Y justamente hoy nos encontramos en el bloque Socialismo a Fondo, que hemos denominado, para conversar con aquellos insignes militantes del socialismo chileno. Así que hoy estamos con Ricardo Núñez para contarles un poquito más sobre nuestro entrevistado. Nació el año 1939 en Sewell, bajo el alero de la educación pública, estudió en el Liceo Valentín Letelier y Arturo Alessandri, y en su época universitaria ingresó al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, en donde se convirtió en profesor de Historia y Geografía. Posteriormente cumplió con la licenciatura en Sociología de la Universidad de Chile. En cuanto a su carrera política, el año 1955 ingresa a la Juventud Socialista de Chile y a sus 28 años resulta electo Comité Central del Partido Socialista. En cuanto a sus últimos detalles, porque ya vamos a mencionar los otros, fue designado embajador de Chile en México. Así que aquí estamos con Ricardo Núñez. Cuéntenos, compañero, un poquito más sobre su juventud. ¿Qué significó para usted vivir en Sewell? Bueno, para todos los que vivieron en Sur, seguramente son una de las experiencias más imborrables que uno puede tener en su vida. Primero porque era un campamento minero, que ya no existe lamentablemente, solamente existen las construcciones. Segundo porque estábamos bajo el dominio de una empresa norteamericana, lo cual significaba también de alguna manera elevar un poco la conciencia política. Tercero porque teníamos una educación pública bastante buena, eh, mejor que el medio que tenían todos los demás niños del país en aquella época. Tercero, porque un lugar particularmente bonito, interesante, un paisaje maravilloso, y sobre todo porque en invierno nevaba. Y al nevar, por cierto, las entretenciones eran el esquí, obviamente que el esquí era solamente los domingos, y para los chilenos el viejo y tradicional trineo, con los cuales nos deslizamos por las montañas, con un gran entusiasmo y preocupación, por cierto, de nuestras madres. En cualquier momento veían que nos caía un rodado de nieve, a todos los niños que nos íbamos a jugar ahí en los cerros cercanos al Mineral del Poniente. Bueno, ahí, por cierto, viví hasta los 14 años, fecha a la edad que murió mi padre, que era un dirigente sindical, por lo demás, dirigente sindical del sindicato Sur de Mina, que se llamaba. Y bueno, de él, por cierto, creo que heredé en gran medida muchas de las inquietudes sociales y políticas, a pesar de que él no era socialista ni comunista, él era nada menos que falangista. Pero falangista de los progres, vale decir, de aquellos que ayudaron a la fundación de la democracia cristiana posteriormente, a pesar de que él no vio la democracia cristiana porque murió mucho antes. Pero era un dirigente sindical connotado, mi padre. Y seguramente los viejos dirigentes sindicales de teniente todavía, si es que están vivos, por cierto, lo recordaremos como una de las personas competentes, muy entregado a la causa de los trabajadores del mineral. Desgraciadamente murió mucho antes de que nacionalizáramos, en el gobierno de Allende, los principales minerales de cobre que teníamos. Fue un momento particularmente importante, reivindicativo para todos aquellos que desde muy pequeños entendíamos que los minerales eran chilenos y no de los jungos. Y por lo tanto nos elevó notablemente en nuestras concepciones, nuestras aficiones antiimperialistas, por decirlo en términos más políticos.
Bueno, el Súbal, por lo tanto, fue una verdadera cantera para muchos dirigentes juveniles, que cuando ya se trasladaron a Santiago, los distintos liceos, sobre todo el Internado Nacional de Barros Arana, al cual yo nunca estuve, pero mucha gente de Súbal se venía al Internado Nacional Barros Arana. En ese tiempo, por cierto, la educación pública era la que preferían todos los chilenos, particularmente aquellos que querían que sus hijos fueran profesionales. Entonces el Instituto Nacional de Barros Arana llegó a muchos jóvenes y se transformaron en dirigentes, muchos radicales. Me recuerdo que muchos jóvenes de Súbal, dado la característica de un liceo muy laico como era o sigue siendo, no tengo idea, el Instituto Nacional Barros Arana, se transformaron en jóvenes radicales. Y fue una generación de jóvenes radicales muy interesantes, muchos de los cuales nacieron, al igual que yo, en minerales, ya sea en Súbal, o en Mineral Teniente, en Chuquicamata o en El Salvador, que eran los minerales que estaban vinculados con los capitales norteamericanos. Así que, bueno, por distintas razones, por lo tanto, es muy difícil olvidar el origen de uno, en el lugar que nació, en el momento en que se socializó en las principales demandas que todos los jóvenes en aquel momento, a pesar de nuestra muy pequeña juventud, teníamos frente a lo que sucedía en nuestro país. Las primeras huelgas, por cierto, de trabajadores las viví muy intensamente, porque mi padre y mi cuñado, que era comunista, la vivieron muy directamente. Son huelgas que normalmente los jóvenes salíamos a tirarle guatapique. No sé si tú sabes lo que significa guatapique, pero tiramos los guatapique a una figura vestida como el tío Sam, vale decir, para demostrar que estábamos contentos con que estos minerales fueran administrados y dirigidos por personal norteamericano. Y eran de propiedad, por cierto, en el caso de Súbal, de la Braden Copper Company. Pues bien, por lo tanto, a tu pregunta, a la cual ya me he alargado bastante, quiero decirte que Súbal fue un lugar que todavía lo sigo, como muchos tubelinos, seguimos sintiéndolo muy cercano a nuestra existencia. Así es. Bueno, el año 2013, Joaquín Fernández, Álvaro Góngora y Patricia Arancibia publicaron el libro Ricardo Núñez, Trayectoria de un socialista de nuestros tiempos. Ahí está perfectamente, mire usted. Para todos quienes nos verán prontamente este video, ahí el compañero mostró el libro. Bueno, en dicho texto se señala que conoció a temprana edad un mundo minero controlado por capitales norteamericanos, como usted mencionaba. Y justamente yo le quisiera preguntar, ¿cuáles fueron las primeras situaciones que a usted le llamaron la atención y por qué años más tarde decide ingresar finalmente a la Juventud Socialista? Bueno, las experiencias fueron de dulce y grasa, por cierto, la mayor parte de dulce, vale decir, nuestra juventud, nuestra niñez vinculadas con la educación pública que teníamos en Súbal, como ya te dije, eran bastante buenas. Pero de gracia porque veíamos lo que significaba ser chileno en una empresa norteamericana cuando los chilenos nos alzábamos en contra de la dominación norteamericana en esos campamentos. La subida del regimiento de Rancagua, por ejemplo, siempre me impactó, porque habían huelga y lo primero que hacían los gringos es llevarse al regimiento, no me acuerdo qué regimiento que es el que está todavía en Rancagua, que subían en trenes protegidos prácticamente con tanques y cosas de ese tipo. Y por lo tanto, los niños nos sentíamos mucho miedo de ver a tanto despliegue militar para controlar las huelgas, tanto de obreros como de empleados del Mineral Teniente. Segundo, ya te conté, la manera en que los niños participaban en la huelga era dándole guatapique a la figura del tío Sam. Y tercero, tal vez más significativo en mi existencia cuando yo tenía 7 u 8 años fue cuando se dictó la ley de defensa de la democracia por parte del gobierno de González Videla, y mi cuñado, como ya bien lo recordaste, era comunista. No era dirigente sindical, ni mucho menos, pero era un militante comunista. Y él fue casado con mi hermana, y ya padre de uno de los sobrinos mayores que tengo, tuvo que huir del Mineral del Teniente antes que lo tomaran preso y lo enviaran a Pisagua. Y por lo tanto, para mí fue un verdadero héroe el hecho de que tuviera que huir por las montañas y llegar a Rancagua y esconderse más bien en los lugares donde vivía su familia. Entonces la represión la sentí muy pequeño, lo que significaba la represión por parte del gobierno de Chile y por parte de los gringos que eran los dueños del mineral.
Sí, ¿y en qué momento usted decide? ¿Recuerda justamente el año en que usted ingresa a la Juventud Socialista y por qué específicamente a la Juventud Socialista, ya que usted tenía relación con otros sectores políticos en su familia, como comentaba, pero por qué específicamente la Juventud Socialista? Mira, lo que pasa es que yo me trasladé. Cuando murió mi padre, nos trasladamos todos a Santiago y muy cerca de Recoleta, la primera casa donde nosotros habitamos con mi madre y unas hermanas mayores. Y el primer liceo en donde mi madre estimó conveniente ponerme fue exactamente en el Liceo Valentín Letelier. Yo creo que al nivel del tercer año de humanidad, que viene siendo el segundo medio, tercero medio de ahora, tuvimos una huelga en el Liceo Valentín Letelier porque se había caído una ventana de esas antiguas. El Liceo Valentín Letelier tenía un local que nada menos que había sido las caballerizas de don Diego Portales, imagínate lo antiguo que era. Una de esas ventanas de fierro enorme que estaba cayó sobre una banca y mató a uno de nuestros compañeros, un compañero. Y en consecuencia lo que hicimos fue empezar a protestar y salir a la calle, tomarnos la avenida Recoleta, y citar también al Liceo 4 de Niñas, que nos acompañaran en esta tarea revolucionaria. Y por cierto, ese fue mi primer acercamiento a una lucha social más intensa. Estando yo, por lo tanto, como dirigente estudiantil del Liceo Valentín Letelier, participando muy activamente en aquella huelga, me acuerdo que un compañero, no me acuerdo muy bien el apellido, me invitó a la FECH, el local donde estaba la FECH, la Federación de Estudiantes de Chile, que era el lugar de donde estaban los estudiantes de la Universidad de Chile, pero que servía también para cobijar a los estudiantes secundarios. Nos juntamos ahí en un local que estaba en la Alameda, muy cerca de lo que era el cine Santa Lucía, que ahora es un gran lugar donde se venden artículos de escritorio. Estando ahí, este compañero me dijo, mira, ¿por qué no te haces socialista? Si para ser socialista es muy fácil, es cosa de que tú leas a Carlos Marx y leas el manifiesto comunista de Carlos Marx, y si tú, bueno, te haces socialista. Tan sencillo como aquello. Por cierto, yo ya tenía la experiencia de haber vivido una lucha social, como yo te conté en el Teniente, en el General. Y por lo tanto no me fue tan difícil. No sé si leí el manifiesto comunista, va a ser muy sincera. Después creo que lo leí muchas veces más, por cierto. En aquel momento no sé si seguí los consejos de este amigo, de este compañero, además, porque era parte de la Juventud Socialista, e ingresé, por lo tanto, a la Juventud Socialista Popular. Cosa que es muy importante para la historia de Chile. Porque el Partido Socialista Popular no es lo mismo que la USOPO, como muchos han creído. La USOPO nació en 1967, muchos años después. En cambio, el Partido Socialista Popular venía de una antigua división que se produjo en el año 1949 en nuestro país, en donde surgió un pequeño grupo que se llevó el nombre de Partido Socialista de Chile, y la mayoría de los socialistas que se fueron a este Partido Socialista Popular, liderado por Raúl Ampuero, que era un gran líder del Partido Socialista, por lo demás tuve el honor de conocerlo. Entonces ingresaron, no al Partido, la Juventud Socialista de Chile, que prácticamente existía muy poco. Un par de liceos de Santiago, creo que en el Instituto Nacional había un par de jóvenes de Chile y en el Liceo de Aplicación. El resto de los liceos de Santiago, los que tenían la capacidad de movilizar al estudiantado secundario, y los que éramos socialistas, éramos del Partido Socialista Popular, que tenía su local en la calle Londres 38, lugar extraordinariamente nefasto de la historia de Chile. Pues bien, ahí ingresé a la Juventud Socialista. Y quiero decirte que nunca me he movido del Partido Socialista. Como muchos otros compañeros que tuvieron otras militancias, participaron de otras experiencias, yo parece que estoy muy particularmente conservador en mi militancia, porque nunca he dejado de ser socialista y militante del Partido Socialista. Por cierto, me llena de orgullo hablar de aquello, porque nunca necesité o sentí que era necesario irme del Partido Socialista o abandonar el Partido Socialista o participar de otra agrupación política. Siempre he sentido que el Partido Socialista tiene una gran tarea histórica en nuestro país, y sigo pensando que a pesar de los defectos, de las dificultades, de los problemas que se han citado en todos los años en que he sido militante,
sigo pensando que tiene un lugar y un espacio para desarrollar toda su potencialidad. Un partido que está muy profundamente enraizado en la historia social y política de nuestro país. Claro, Así me primero. y justamente por eso también hoy estamos aquí, porque quienes nos reunimos en Horizontes Socialistas, porque seguimos creyendo en el socialismo como un método para practicar en nuestro país y justamente, bueno, en un momento gobernar. Pero bueno, también yo le quisiera preguntar en ese entonces, cuando sus primeros pasos en la Juventud Socialista, ¿recuerda a algunos líderes, algunos compañeros que hoy ya no estén o aquellos que sí ya están, pero le llamó la atención a alguna persona en específico, algún dirigente? Y usted como joven, ¿cómo sentía eso? A ver, los jóvenes secundarios socialistas nos juntábamos en la fecha, como ya te conté, y los que éramos dirigentes éramos un grupo pequeño, pero eran los que éramos dirigentes en nuestros respectivos liceos. Recuerdo a Carlos Fortín, que sigue siendo un gran militante socialista, uno de los tipos más inteligentes que yo he conocido en mi vida, un gran abogado, un gran economista, que fue embajador de Chile hasta hace poco en el gobierno de Michel en Ginebra, en una de las instituciones de economía de Ginebra. Recuerdo a Luis Alvarado, que aunque estaba en un curso inferior al mío, del Liceo de Aplicación, que fue presidente de la Federación de Estudiantes de Chile, Federación de Estudiantes Secundarios de Chile, para ser más exacto, que ganó en un congreso que hicimos en la ciudad de Osorno, que fue ministro también del presidente Elwin. Recuerdo a otros que ya no están, que nunca más he sabido de ellos, como un compañero de apellido, como un compañero de apellido Velázquez, que fue dirigente socialista después en la universidad, igual que yo. Estos fueron los estudiantes secundarios. Había otros más conceptos, no recuerdo. Todos ellos, o todos nosotros más bien, terminamos siendo después militantes de la Brigada Universitaria Socialista. Vale decir que todos ingresamos a la Universidad de Chile, a distintas carreras. Derecho fundamentalmente varios, otros historia y geografía, como en mi caso, otros a biología, otros. En el pedagógico habíamos un grupo relativamente grande de jóvenes que veníamos de la Juventud Socialista Popular, que vivimos la unidad del Partido Socialista en el año 1957, que un poquito antes de que ingresáramos a la universidad, que fue uno de los momentos más particularmente interesantes desde el punto de vista histórico, de lo que significó militar en un partido como el Partido Socialista. Porque la unidad del partido en 1967, vale decir la unidad del Partido Socialista Popular con el Partido Socialista de Chile, se hizo en un congreso maravilloso, en el Salón de Honor del Congreso Nacional. Tú te recordarás, está en pleno centro, es un lugar bello que tiene la arquitectura histórica de nuestro país. Ahí se hizo el Congreso de Unidad. Y ahí pude conocer a todos los dirigentes más significativos de nuestro país, porque conocíamos, por cierto, a Raúl Ampuero, los que nos habíamos incorporado a la juventud, pero era una persona inalcanzable para un joven de 14, 15 años. Tener la posibilidad de conversar con un líder como él era muy difícil, a pesar de que él tenía una cercanía particularmente interesante con respecto a la juventud. Me recuerdo que me fui un par de charlas. Pero en ese congreso de 1957 conocí a Allende, conocí a don Eugenio González, más de cerca, porque yo a don Eugenio González lo conocí apenas ingresé al Instituto Pedagógico. Él era el de nuestra facultad de Filosofía y Educación. Tanto, el militante más insigne que teníamos en el pedagógico era nada menos que el decano, don Eugenio González, que fue profesor mío además. De un curso de filosofía, de historia de la filosofía que él hacía, que era un curso bastante fome, pero que él lo hacía particularmente interesante, porque lo llenaba de anécdotas y lo llenaba de versiones muy aterrizadas en la realidad, planteamientos que eran a veces muy discursos como los de Platón, Sócrates o cualquiera de aquellos famosos filósofos griegos. Entonces, por lo tanto, cuando ya ingresamos al pedagógico, ya estábamos unidos. Cuando ingresamos al pedagógico en el 58, a la Escuela de Derecho y a otras escuelas, a la Escuela de Ingeniería, la Escuela de Economía estaba recién instalándose en nuestro país, la Escuela de Sociología no existía. De
la brigada universitaria de la Juventud Socialista del Liceo Fiscales, terminaron también en, en la Escuela de Medicina. Pues bien, pero ahí ya nos incorporamos con un partido socialista que se había unificado. Se había unificado el año 57, por tanto, logramos entender que muy rápidamente que venían del Partido Socialista de Chile. La mayoría habían citado por la Juventud Socialista Popular. Esos fueron mis primeros años universitarios. También fueron citados. Claro. Justamente sobre eso yo le quería preguntar ahora. Usted fue candidato a la presidencia de la FECH y haciendo un símil con la situación que ocurre hoy en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, ¿cómo analiza estos distintos procesos? Hoy en día, no, bueno, este año no se alcanzó, no se logró el quórum para elegir la mesa de la FECH. Y bueno, ¿cómo usted recuerda en ese entonces qué rol cumplía la federación? Porque hoy en día es dudosa el rol que cumple la federación. Mire, si hay alguna cosa dolorosa que hemos tenido en los últimos tiempos es percatarnos de que instituciones que fueron y en mi opinión siguen siendo muy significativas para el proceso de desarrollo, crecimiento político, ideológico, cultural de Chile, están prácticamente desapareciendo. Ya desaparecieron durante la dictadura las escuelas de arte que tenía la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Y que ahora los estudiantes hayan tomado la decisión de no participar en la fecha. Significó borrar más o menos 100 años de historia de Chile. 100 años de historia de Chile, prácticamente. La fecha fue fundamental en 1920 para luchar por una sociedad mejor. Estas importantes eran de la Universidad de Chile. Pablo Neruda ya estaba muy cercano a la Universidad de Chile, Gabriela Mistral también. Y la fecha cumplía un papel muy interesante. Ya en 1920. Allende lo recuerda bien en su biografía de cómo fue dirigente de la Escuela de Medicina del año 1932, por lo tanto participó muy directamente en el derrocamiento de Juan Esteban Montero, un personaje que se había hecho de mala manera del gobierno de nuestro país. Prácticamente todos los ministros del Frente Popular, vale decir en 1938, eran estudiantes universitarios o eran profesionales en la Universidad de Chile, radicales, socialistas, comunistas, venían y por lo tanto todos ellos habían tenido una experiencia maravillosa en la fecha de aquella época. Cuando yo ingresé, la fecha era, diría yo, junto con la CUT, que ya había la organización social, vale decir, la que tenía mayor importancia en el desarrollo político de Chile. La fecha era indiscutiblemente el lugar en donde se radicaban todos los partidos progresistas, particularmente radicales, socialistas, demócratas cristianos posteriormente, que fueron muy importantes en la fecha, y socialistas. La derecha nunca tuvo mayor presencia en la fecha, pero yo diría que hasta la Unidad Popular, hasta la presidencia de Rojas, y la presencia de Carlos Lorcas ahí en la fecha, la presencia de muchos socialistas. Camilo Escalona era dirigente secundario, pero también de alguna manera participaba directa o indirectamente en los papeles que jugaba la fecha, en el fortalecimiento del proceso de la Unidad Popular. Bueno, no había gobierno, para bien o para mal, de esos gobiernos, que pudiera prescindir de la presencia en la sociedad civil de la fecha, vale decir, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Posteriormente, en la reforma del 68, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y la Universidad la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica del Estado cumplieron un rol similar al que venía jugando ya desde los primeros años del siglo XX la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Por eso, a mí me parece de una liviandad enorme, creo que una de las que puedo tener a la juventud socialista actualmente y a la juventud de los demás partidos progresistas, es no haber hecho todo lo posible hubiese seguido participando en los procesos políticos que está viviendo nuestro país, que son particularmente interesantes. Vamos a unos pocos días más de este plebiscito, y la fecha podría haber jugado un papel muy, muy importante, lo jugó en todos los procesos anteriores. ¿Para qué te voy a contar la historia de la fecha? Pero la conocí muy directamente porque fui delegado del pedagógico, fui delegado de sociología, fui candidato a la presidencia de la fecha, vocal de la Federación de Estudiantes de Chile, y ahí nos juntábamos
muchos socialistas, muchos comunistas, muchos demócratas cristianos, y participaban más allá de las diferencias que pudiéramos tener. Los comunistas tienen muchas diferencias en aquella época, sobre todo porque nosotros estábamos mucho más influidos por el rol y papel que estaba jugando en América Latina en la Revolución Cubana. En cambio, los primeros años tenían una cierta lejanía con la experiencia de Fidel Castro. Esa era la diferencia fundamental, no era una diferencia medio ideológica, más bien de la política, muy, de la manera en cómo nos insertábamos en la realidad. Pues bien, vuelvo a decir, una de las cosas tristes en que me han tocado participar, de alguna manera ser testigo, es prácticamente la desaparición de la Federación de Chile. Y compañero, ya que lo mencionaba, la relación con los compañeros de las juventudes comunistas y de otros espacios políticos, yo quisiera preguntarle sobre eso. ¿Cómo recuerda que era el vínculo que existía con militantes de fuerzas de izquierda? Porque justamente nosotros, quienes conformamos Horizonte Socialista, hace poco salimos de la Universidad de Chile y vivíamos estos tensos momentos con compañeros de la izquierda, a veces los problemas para ir a la federación, para elegir delegados. ¿Cómo recordaba usted que eran esas disputas? ¿Eran más políticas o eran estratégicas o eran ambas? Bueno, tenían un tinte político coyuntural, pero sin duda alguna habían visiones de carácter estratégico muy distintas entre las distintas fuerzas políticas que estaban representadas en la fecha. Por lo tanto, las conversaciones o negociaciones, para usar la palabra que está tan desprestigiada, teníamos que realizar para llevar listas únicas para ganar la fecha, eran muy difíciles, muy difíciles. Y en mi periodo en que yo fui dirigente de la Universidad de Chile, casi siempre fuimos solos los socialistas. En alguna oportunidad fuimos con los jóvenes del MIR, que eran bastante pocos, pero porque estaban básicamente radicados en Concepción, pero fuimos alguna vez con los jóvenes comunistas. En cambio, los radicales y los comunistas normalmente fueron juntos en todo el periodo en que yo fui dirigente. Por lo tanto, teníamos una lejanía, por cierto, táctica, no tenía ninguna cuestión significativa desde el punto de vista político-ideológico, con los comunistas y con los radicales de aquella época. Lo que pasa es que el Partido Socialista en ese momento estaba muy influido por su línea de Frente Trabajadores, que fue una línea política muy importante que nunca se ha estudiado muy profundamente por la parte de las nuevas generaciones de socialistas, pero que fue muy determinante para entender el rol que el Partido Socialista jugó en la década del 70 y fundamentalmente en el gobierno del presidente Allende. Si uno no conoce bien lo que significó la línea de Frente Trabajador y las razones por las cuales el Partido Socialista en el año 1957 se adhirió a esa línea, que venía más bien de las vertientes más izquierdistas del mundo del marxismo europeo, básicamente socialista. Esto te permitiría entender mucho mejor del rol y papel que jugó el Partido Socialista, que jugamos todos los socialistas en tiempo de la Unidad Popular. Pero volviendo a la fecha, en ese momento era muy difícil, por lo tanto, el entendimiento, porque no teníamos que enfrentar a la derecha, porque la derecha prácticamente tenía una fuerza muy significativa. En algún momento hubo unos jóvenes liberales, por ejemplo, pero no eran más que esto. Las fuerzas principales eran radicales, socialistas, comunistas y demócratas cristianos. Y posteriormente el MIR también, pero muy con respecto a la juventud demócrata cristiana, la juventud socialista, que éramos nosotros, la juventud radical y el MIR, eran las 5 fuerzas que se disputaban la conducción de la fuerza. No siempre, como ya te conté, nos pusimos de acuerdo, pero a veces nos poníamos de acuerdo en dirigir ciertas facultades, sobre todo si están más reaccionarias o menos de izquierda, como era la Facultad de Medicina, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Arquitectura, a pesar de que esta fundamentalmente tenía un importante grupo de jóvenes comunistas muy talentosos. Pero medicina e ingeniería eran carreras, y las carreras de mujeres, entre comillas, carreras que fundamentalmente eran apetecibles por nuestras mujeres. Yo, ¿cómo se llaman? Asistentes sociales, de enfermería. Estas eran escuelas siempre muy en disputa por parte de todos nosotros, pero donde teníamos particular interés en ir juntos para evitar que ganara la democracia cristiana, por ejemplo.
No teníamos ningún problema. A veces la diferencia es que socialistas y comunistas íbamos juntos con radicales para impedir que la juventud demócrata cristiana en aquella época, que se había hecho muy poderosa en la fecha, pudiera ganar esas facultades tan importantes. En el pedagógico no era problema, en el pedagógico ganábamos o socialistas o ganábamos comunistas. Y a veces, normalmente, las fuerzas políticas más significativas fueron, durante el periodo que yo fui dirigente, básicamente socialistas y comunistas. Perfecto. Y bueno, usted lo mencionaba brevemente anteriormente, pero uno de los puntos que a nosotros nos interesa mucho y de quienes ya hemos visto en algunos de nuestros entrevistados fue su participación durante la Unidad Popular, entendemos posterior a su paso por la universidad. Pero usted ha estado en distintos espacios políticos, ha sido senador, ha sido embajador, pero uno de los que más nos llama la atención y nos gustaría conocer su experiencia fue cuando participó en la Dirección de Planificación en la Consejería Nacional de Desarrollo Social durante el gobierno del presidente Salvador Allende. Queremos conocer un poco más de esos detalles y cómo era vivir en la Unidad Popular y siendo joven todavía. Ya no éramos tan jóvenes, pero suficiente como para vivir muy intensamente la experiencia. Pero bueno, claro. Mira, todos los que participamos tan directamente en lo que fue la constitución de la Unidad Popular, el nombramiento de Salvador Allende como candidato único de esta coalición, la instalación del gobierno después de unas elecciones históricas, que sacamos el 36.6% de la votación, la instalación y las dificultades que empezamos a vivir muy directamente ya desde los primeros momentos, pasando incluso por el asesinato cometido contra el general Schneider. Estos momentos no van a ser borrados fácilmente en nuestras experiencias vitales. Es muy difícil porque fue muy intensa. Porque estábamos convencidos de que ese era el momento en que podíamos desarrollar más plenamente todo nuestro ideario, nuestros sueños, nuestras aspiraciones. Era el momento que veíamos cercano, pero teníamos en nuestras manos la posibilidad de transformar Chile de manera radical. De manera revolucionaria, pero a través de la vía socialista que el presidente Allende había impulsado. La vía pacífica, el socialismo, la vía chilena, el socialismo con sabor a vino tinto y empanada, el socialismo en democracia, pluralismo y libertad, que nunca lo entendimos muy claramente lo que significaba ese mensaje del presidente Allende. Socialismo en democracia, pluralismo y libertad. O sea, no era fácil en una izquierda que estaba demasiado ideologizada entender esos tres variables, estos tres factores tan importantes que de alguna manera demostraban el carácter que tenía que tener el proceso revolucionario en nuestro país. Bueno, al principio yo era miembro del Comité Central del partido, elegido en el Congreso de Chillán, y por lo tanto tuve la posibilidad de optar, entre comillas, a muchos cargos que me propusieron, hacer secretario de Educación, por ejemplo, o desempeñarme como embajador de Chile. Y yo opté por algo que me parecía mucho más cercano a mi inquietud, que era incorporarme a esta Consejería Nacional de Desarrollo Social, que tenía una historia muy importante, que fue el brazo popular de la democracia cristiana del gobierno del presidente Freire. Y a través del frente de esa institución, vinculada con el Ministerio de la Vivienda en aquel momento, la que le permitió a la democracia cristiana participar muy activamente en la generación de un amplio movimiento social vinculado con las nuevas poblaciones que habían surgido en la ciudad de nuestro país. Y por lo tanto, la promoción popular fue la promoción de las juntas de vecinos, de los centros de madre, de los clubes deportivos, de las organizaciones culturales, y juntas de vecinos que además tenían específicamente una unidad vecinal en donde ejercían su papel, su rol significativo. En una unidad vecinal pueden haber hasta 4 juntas de vecinos y por lo tanto no hay ninguna capacidad de representación plena de cada uno de los habitantes de esas unidades vecinales. Bueno, el presidente Allende, o más bien el gobierno de la Unidad Popular, tomamos la decisión de cambiarle de nombre, de Promoción Popular, por distintas razones ideológicas, políticas, en fin, no vale la pena dedicarle alguna palabra a las razones por qué pasamos de Promoción Popular a la Consejería Nacional de Desarrollo Social. Y creo que ahí fue una experiencia extraordinariamente interesante. Fueron los primeros años del gobierno popular donde tuvimos la oportunidad de todos los socialistas que trabajamos ahí. Éramos básicamente socialistas y después muchos más. Porque esa consejería había cobijado durante el tiempo del presidente Freire a muchos jóvenes
que venían de la democracia cristiana, pero que posteriormente de la división se hicieron MAPU, formaron parte del MAPU originario de Ambrosio. Y por lo tanto ahí conocí a muchos de los que actualmente siguen todavía siendo dirigentes del partido, algunos del PPD, en fin, porque formaron parte del MAPA. Bueno, los socialistas los MAPU manejamos ideológica y políticamente y orientábamos el desarrollo de promoción popular, y eso nos permitió recorrer todo el país. Dirigir la construcción, por ejemplo, de los balnearios populares, por primera vez un porcentaje muy importante de chilenos y chilenas que no conocían las playas pudieron llegar a gozar de las playas de nuestro país, gracias a los 14 o 15 balnearios populares que construimos en tiempo récord. Construimos, que además no solamente la estructura, sino que además la organización que había detrás de los balnearios populares. También implementamos durante mucho tiempo una experiencia que se llamó los saltamontes, que nos íbamos durante 22 días en una población. Durante 22 días en esa población hacíamos una serie de actividades, fundamentalmente culturales, dábamos películas, participamos en la generación de deportes o de organizaciones vinculadas con el deporte, organizaciones vinculadas con la cultura. Fue una experiencia maravillosa. Lamentablemente, el gobierno popular después la prohibió porque llegaron muchos jóvenes brasileños, muchos jóvenes argentinos, uruguayos, pero básicamente brasileños, lo que les interesó mucho esta experiencia inédita, los llamados saltamontes. Y claro, la presencia de extranjeros preocupó mucho en un momento determinado al gobierno. Para decir qué hacíamos, cómo echábamos los brasileños. Le dije, no, es imposible echar a los brasileños. Ellos son los que están impulsando con mucha fuerza. Además, como la mayor parte de ellos eran buenos mozos, bastante más buenos mozos que nosotros, había la posibilidad de una interpretación masiva de la juventud de nuestras poblaciones. Bueno, y participamos ahí en las tomas de terrenos también, y en las organizaciones de poblaciones que posteriormente fueron muy insignes en el tiempo de la Unidad Popular, como la Violeta Parra, la Ho Chi Minh, la Néstor Guevara, poblaciones que el momento que se tomaron esos lugares, nosotros participábamos en la organización de la Junta de Vecinos, de los clubes deportivos, en cada uno de esos lugares. Bueno, todo eso terminó con la dictadura, por cierto. Al segundo año, un grupo de compañeros jóvenes de la Universidad Técnica del Estado, donde yo había hecho algunas clases y seguía haciendo algunas clases, muy pocas, pero seguía haciendo algunas clases, después de haber pasado con jornada completa en la Universidad de Chile de Valparaíso, después de haber pasado esa experiencia, un grupo de jóvenes de la Universidad Técnica del Estado, conducido por mi gran amigo Juan Gutiérrez, que falleció lamentablemente hace unos 5 años. Juan me propuso que fuera candidato a la Secretaría General de la Universidad Técnica del Estado. Bueno, para mí fue una experiencia notable, porque mi interacción con el mundo académico, universitario, nunca dejé de tenerlo. Y por lo tanto, en la Universidad Técnica, donde había hecho clases, como te dije, me pareció una buena idea. Y por lo tanto fui en el año 1972, en mayo de 1972, junto con el rector Kirber, pasamos a dirigir la segunda universidad más importante en nuestro país, la Universidad Técnica del Estado, la cual seguimos trabajando porque es una universidad particularmente solidaria y estrechamente vinculada con los proyectos históricos de la Unidad Popular. Por ahí el presidente el día de septiembre iba a llamar al plebiscito exactamente desde la Casa Central, el patio de la Casa Central de la Universidad Técnica del Estado. No era de otra universidad, la Universidad Técnica del Estado, porque el compromiso que teníamos con la Unidad Popular y del gobierno presidente Allende era particularmente estrecho. Sí, yo comprendo grandes puntos que usted menciona y justamente es muy interesante conocer toda esa experiencia para nosotros como jóvenes, también saber cómo caminamos hacia un futuro, y justamente eso es lo que yo quisiera preguntarle ahora, pasando al segundo bloque y final de esta entrevista, el análisis más contingente sobre la política actual, pero específicamente sobre la juventud socialista. En una entrevista que leí sobre usted decía: yo por lo menos no estoy por participar nuevamente en lotes del partido, me gustaría participar más activamente en la generación de una discusión permanente. Y con respecto a eso, yo quisiera preguntarle,
¿cuál es su análisis con respecto a la labor que cumple la JS? Porque hoy en día vemos una juventud un poco dividida, las pasadas elecciones fueron un poco tensas, bueno, como siempre suele ser en el Partido Socialista, pero ¿cuál es el rol que usted cree que hoy en día tiene la juventud socialista con respecto a la política actual de nuestro país? Mira, para poder reflexionar un poco más en torno al rol y papel que debe jugar la juventud socialista en el momento actual, es fundamental entender qué es lo que está pasando en la sociedad chilena y tal vez en la sociedad contemporánea. Los cambios que se han producido, que se manifestaron dramáticamente el 18 de octubre del recién pasado, los cambios que se han producido son muy notables. Y tengo la impresión de que ningún partido popular ha sido capaz de entender exactamente de cómo hay que reorientar nuevamente la política en función de los cambios trascendentales que se han producido en la sociedad chilena. Y dentro de esos cambios, obviamente, que tenemos otra juventud muy distinta. La juventud chilena es muy distinta a la juventud de mi generación. Prácticamente todos los jóvenes que dirigíamos organizaciones sociales, políticas o culturales teníamos alguna vinculación con el sistema político de nuestro país, a través de los partidos políticos. Los partidos políticos formaban parte muy sustantiva de la institucionalidad democrática que tenía Chile antes del golpe de Estado. Y no estaban desprestigiados, además. No estaban desprestigiadas, las instituciones todavía seguían siendo un factor muy importante en la conducción de los asuntos públicos de Chile. Ser militante de la Juventud Socialista o del Partido Socialista o del Partido Comunista, de los partidos en general, incluyendo la democracia cristiana y los partidos de derecha, no era una cosa extraña. Era particularmente importante que los jóvenes se comprometieran políticamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Y algunos dicen que la concertación es responsable de todo aquello. Yo creo que no. Puede ser que haya una responsabilidad mayor, pero en general creo que las transformaciones que se han producido en la sociedad contemporánea, que han afectado notablemente a la juventud chilena en los últimos tiempos, obliga a la juventud política a repensar el rol que deben jugar al interior de esa juventud. Y mi impresión, para decírtelo francamente, que en la juventud socialista y tal vez en otras juventudes, ese análisis y esa nueva forma o manera de entender la juventud de nuestros tiempos no se está haciendo. Y seguimos de alguna manera a las viejas usanzas, tal vez imitando de mala manera a los viejos socialistas como yo, la manera en cómo entendemos nuestra vida partidaria. Esta cosa de los lotes, esta cosa de las tendencias, esta falta de discusión ideológico-política, el no entender qué significa ser marxista o qué es marxista-leninista, qué significa ser socialdemócrata, qué significa ser socialista revolucionario, cuál es el desarrollo del pensamiento socialista en el momento actual, cómo estamos desarrollando ideas nuevas para enfrentar los cambios que se producen en nuestro país, cómo somos capaces de levantar nuevamente nuestras banderas democráticas, libertarias, igualitarias en nuestro país, en este país tan profundamente marcado por la ideología neoliberal, cómo enfrentamos la idea de construir una sociedad mejor, más justa, más participativa. En fin, son temas que yo tengo la impresión de que no son suficientes, no se han discutido suficientemente en el partido. No digo que no. En el Instituto de Igualdad se han hecho cosas bastante interesantes, me parece que siguen siendo, yo fui presidente del Instituto de Igualdad antes de irme a México como embajador, y creo que ha progresado notablemente, por lo tanto tenemos un local extraordinariamente bueno, interesante, grande y atractivo como el que se tiene en Vicuña Maquena. Pero todavía falta, yo creo que todavía falta, y la juventud es la que tiene que tomar el papel de cambiar el rumbo sin dejar a un lado los principios, de orientarse a entender el momento actual para generar dentro de la juventud, de esta juventud desorientada, de esta juventud que más bien se vincula con la primera línea del 18 de octubre y no con las formulaciones políticas que de aquel movimiento, de aquel estallido social. De esa juventud que hoy día no tiene una vinculación orgánica con los partidos, de esa juventud que yo diría que está bastante a la deriva si uno lo mira de otro punto de vista, porque las juventudes no están participando en esos movimientos juveniles, sobre todo en un país en donde la marginalidad o el empobrecimiento de un sector muy vital de la sociedad chilena no estuvo acompañada de procesos políticos en donde los partidos pudieran haber jugado un rol muy importante. Creo que una de las críticas que uno puede tener a la concertación es exactamente que no percibimos claramente cuáles eran los cambios que nosotros mismos estábamos impulsando.
no percibimos la orientación de esos cambios, no percibimos que la sociedad chilena iba a ser distinta después de las transformaciones en general positivas que impulsamos en los gobiernos de Elwin, Frei, Lagos y Michelle Bachelet 1 y 2. Entonces, ¿cuál es mi invitación, Montserrat? Es que la juventud socialista no mire tanto a los viejos socialistas, se mire a sí misma, tome su propia identidad, asuma el desafío de entender la sociedad moderna, asuma el desafío de entender en qué están las juventudes actuales. Este hecho que comentábamos, que la fecha ha dejado prácticamente desaparecido, no es un fenómeno cualquiera, es un fenómeno muy, muy importante, que prácticamente el movimiento estudiantil, tal vez los secundarios, a propósito del 18 de octubre, estén jugando un papel muy importante, pero son ¿cuáles? El liceo, el Instituto Nacional, y 2 o 3 liceos más. No es la masa de jóvenes de los liceos los que hoy día están participando en la tarea transformadora en nuestro país. Y por lo tanto, yo tengo más inquietudes. ¿Y por qué te dije al principio de esta entrevista? Que sigo pensando que el Partido Socialista y la Juventud Socialista tienen un rol que jugar en esta sociedad que cambia. En este mundo actual que todavía siguen pendientes las transformaciones de fondo que queremos la sociedad capitalista. Porque no hay otra fuerza. Y porque nosotros tenemos historia. Y la historia nos ayuda a entender el futuro, aunque parezca una frase manía. Los partidos que no tienen historia, que no han atravesado lo que ha atravesado el Partido Socialista desde 1933 adelante, que fue conductor como partido de uno de los procesos revolucionarios más peculiares en el mundo, como el que encabezó el compañero Salvador Allende, son los únicos que están en condiciones de enfrentar el mundo actual que tenemos en el siglo XXI. Porque para eso hay que tener historia, para eso hay que asumir lo que nosotros fuimos. Por eso escribí este libro más acotudo, que se llama... Es una historia del Partido Socialista que creo que es muy importante tenerla presente para poder entender, vuelvo a insistir, lo que nos está pasando. Creo que la Juventud Socialista tiene un rol muy interesante, muy particularmente importante en la era actual. Y creo que podría ser un gran aporte a la reorientación del rol del Partido Socialista en Chile actual. Claro, y justamente, bueno, usted menciona algunos consejos en su respuesta también, pero yo quisiera preguntarle más que nada, y para ir cerrando esta entrevista como pregunta final, ¿qué le diría usted a aquellos jóvenes que son simpatizantes, que no han decidido ingresar a militar y específicamente a la Juventud Socialista? Porque, bueno, este espacio está dirigido a aquellos jóvenes que tienen intereses en el socialismo, pero ¿qué le diría usted a aquellos que no creen mucho en la política, dicen que está desprestigiada? ¿Qué le diría usted a aquellos que no están tan seguros de ingresar, pero que tienen convicción de que el socialismo es el camino? Mira, yo de alguna manera te lo señalaba anteriormente, creo que a los jóvenes hay que decirle que la política es moral y éticamente necesaria en cualquier sociedad. Sin política no hay posibilidad de avanzar hacia estadios superiores del desarrollo humano. Sin la política pasaríamos a formar parte de los países bárbaros del siglo V antes de Cristo. Sin la política no podríamos soñar en un mundo mejor. Otra cosa son los instrumentos de la política, entre los cuales están los partidos políticos. Y los partidos políticos están atravesando, con muchas instituciones del Estado moderno, están pasando por un momento particularmente complejo, difícil. El desprestigio que tienen las instituciones, entre ellas los partidos políticos, muy grande, muy notable. No solamente en Chile, dicho sea paso. Y por lo tanto, a los jóvenes hay que invitarlos a la nueva política. A los jóvenes hay que invitarlos a la nueva política, que sí puede expresarse a través de la Juventud Socialista y del Partido Socialista. Ojalá que así sea. Pero fundamentalmente para que puedan entender el rol que ellos puedan jugar, cada uno de ellos, de los jóvenes que están ahí, es rearmar concepciones que los acerquen a la reflexión política. No tanto a la reflexión de cómo lo hacemos a través de un partido político o de una juventud determinada, sino que fundamentalmente en el rol que como jóvenes puedan jugar en la estructuración de un gran movimiento que salve al país o desarrolle el país o permita que el país sea mucho mejor para las nuevas generaciones. Si esos jóvenes se interesan en la política,
el partido y el rol de la Juventud Socialista es captar a esos jóvenes y decirles, mire, esa nueva política que ustedes están practicando a partir del interés que tienen en la política como un medio para el perfeccionamiento de la sociedad y el mejoramiento de los seres humanos, se puede expresar bien en este partido, en el Partido Socialista, en la Juventud Socialista, porque nosotros hemos entendido bien este proceso, porque nosotros jóvenes socialistas hemos entendido bien lo que está sucediendo en el corazón, en el alma, el pensamiento de los jóvenes de la nueva generación. Y por lo tanto, restablecer el link, como se dice ahora, el link entre la Juventud Socialista y las jóvenes que tienen interés en la política, porque tienen inquietudes ya sea intelectuales o propiamente políticas, porque tienen inquietudes familiares, culturales, lo que sea, ese link es fundamental que la Juventud Socialista sea capaz de establecerla con esos jóvenes. Eso significa trabajar con ellos en las universidades, en el liceo, en las poblaciones, participar de sus inquietudes, fundamentalmente del deporte, del desarrollo cultural, hacerlos entender de que la marihuana y otras drogas pesadas normalmente nos llevan al deterioro del alma y del deterioro de la existencia. Convencerlos nunca ser una suerte de policías que andamos detrás de los jóvenes para enseñarles el mejor vivir, sino que entender por qué el joven participa de aquellas inclinaciones que se han generado con gran magnitud en la sociedad moderna y en nuestro país. Hay que acercarse a los jóvenes que hoy día han delinquido también. Hay que acercarse a ellos, conversar con ellos, que entienden que la vida es delinquir. Y a esos jóvenes hay que abrirle el espacio, como para que entiendan que eso no es política, esa es una manera de destruir, de alguna manera, la convivencia más civilizada a la cual aspiramos todos. Y que por lo tanto hay que sacarlos de la delincuencia, y sacarlos de otras expresiones que son lamentables y que están sufriendo particularmente los jóvenes de hoy, que no las sufrimos nosotros. La juventud nuestra, en el sentido de cómo la están viviendo ustedes, fue una juventud que teníamos, que la sociedad misma nos prefiguró caminos y que utilizamos sus caminos. Erramos, cometimos errores, no siempre nuestros sueños se materializaron, pero por lo menos nunca dejamos de sentir que formábamos parte de una corriente enorme y significativa de la sociedad moderna que quería una sociedad socialista, una sociedad mejor. Eso se destruyó, por cierto, y hay que rehacerlo, hay que reconstruirlo. Y eso creo que es la gran tarea que tenemos algunos y que tienen fundamentalmente los jóvenes. Y bueno, con esas últimas palabras y con la convicción de que podemos cambiar Chile y podemos aportar desde nuestra vereda, quiero darle las gracias, compañero, por haber aceptado esta invitación a participar de este espacio de Horizonte Socialista, de esta grata entrevista que tuvimos recién y interesantes reflexiones, ahondando principalmente en su periodo de juventud política, también su periodo universitario y también en la política en general en nuestro país. Así que reitero los agradecimientos, compañero, y quisiera darle unos últimos minutos para que le dirija a quienes prontamente van a ver este video y principalmente a quienes están interesados en seguir participando en la política, y un mensaje a Horizonte Socialista, por favor. Bueno, en primer lugar, creo que te lo dije en un WhatsApp que nos enviamos, te dije que me parecía fantástico, muy bueno y estimulante el hecho de que ustedes se interesen por conocer la experiencia de los viejos socialistas, no sé si insigne, como dijiste tú, los viejos socialistas. Porque lo que está faltando en Chile, lo está faltando en el partido, además, y en general todos los partidos políticos, tengo la impresión, pero el Partido Socialista en particular es un diálogo más estrecho de las nuevas generaciones con las antiguas generaciones. No hay diálogo intergeneracional. Es muy lamentable. Muchos jóvenes socialistas piensan que fuimos en tiempo de la concertación, fuimos una tropa de bandidos, que no fuimos capaces de desarrollar plenamente las tareas democráticas y de cambio social. Porque no han entendido, porque nosotros no hemos sido capaces de darnos a entender qué es lo que hicimos, por qué luchamos de la manera en cómo luchamos con la dictadura, por qué impulsamos derrotar a Pinochet el 5 de octubre de 1988, de cómo fue la lucha contra la dictadura cuando estábamos en clandestinidad, en fin. Ese diálogo es muy importante. Y lo que ustedes están haciendo en el Horizonte Socialista es eso. Lo que yo te escuché, porque me lo dijiste, es
conocer más exactamente de qué pasó con esta generación, que todavía estamos vivos además, que todavía tenemos algo que aportar, que todavía tenemos algo que enseñar. Tenemos una experiencia extremadamente rica, que sería lamentable que no fueran suficientemente apreciadas y conocidas por parte de las nuevas generaciones. De modo tal que este diálogo intergeneracional dentro del Partido Socialista, si ustedes lo pueden implementar de mejor manera, como se ha tratado de hacer hasta el último tiempo, a través de Horizonte Socialista, y si podemos además seguir dialogando, porque lo que hemos hecho ahora es abrir un poquito el corazón, de nuestro pensamiento, nuestros recuerdos, pero creo que hay muchas más cosas que podemos aportar. Y yo por eso es que hice esta biografía que te mostré al principio, este libro que escribí gracias a un joven socialista, además, que me ayudaron muchísimo en la recuperación de materiales, la recuperación de algunos textos que eran fundamentales, consultarlo para los efectos de poder elaborar algo decente, como creo que fue por lo demás. Por lo tanto, mi mensaje a los jóvenes es que no se arredren por las dificultades que hay en la actualidad. No tengan dificultades para enfrentar todos los problemas que actualmente tienen, particularmente el hecho de que la política hoy día no forme parte de las inquietudes fundamentales de un sector muy amplio de chilenos, que están sufriendo los embates de lo que fue el neoliberalismo, que junto con la dictadura lo que implementaron fue una política para desprestigiar la política y a los partidos políticos. A esos jóvenes hay que nuevamente entusiasmarlos. Yo les pido que no dejen de consultar, que no dejen de conversar con todos aquellos que algún aporte modesto podemos entregarle a las nuevas generaciones de jóvenes y de jóvenes socialistas en particular. Así es, compañero. Así que muchas gracias nuevamente. Esperamos que cuando termine esta pandemia podamos encontrarnos frente a frente y conversar más sobre el socialismo, discutir teoría incluso. Así que esperamos que el desarrollo de esta pandemia no pueda frenar la discusión socialista tan fraterna que siempre ha caracterizado al conjunto de la sociedad socialista. Así que le doy las gracias una vez más y le voy a pedir que participe de esta última foto para tomar para nuestras redes sociales con el puño en alto. Voy a poner la cámara ahí, con el puño ahí, por favor. Listo. Muchísimas gracias, compañero. Vamos a subir este video prontamente en nuestra plataforma de YouTube. Tenemos redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Así que prontamente estaremos viéndonos y también junto a otras entrevistas que ya hemos realizado. Así que reitero el agradecimiento. Le envío un gran abrazo, compañero Ricardo. Yo también, Montserrat. Muchas gracias por esta entrevista. Que te vaya muy bien. Gracias, igualmente.